Buenas, volví. Hoy le toca al famoso ladrón de Jules, que seguramente lo habrán visto en muchos videos de YouTube, pero quería hacer mi versión, quizás un poquito fácil en la explicación, ¿sí? Que sea muy básico como para que podamos entenderlo entre todos, a ver qué es lo que estamos haciendo. Ustedes seguramente lo conocen como ese experimento que siempre muestran de que con una pila de 1,5 volt no pueden encender una LED, ¿sí? Porque digamos que la LED necesita 3 volt para encender, ¿sí? Y sin embargo, con un ladrón de Julios o de Jules, ¿qué es lo que pasa? La podemos encender, ¿sí? ¿Y dónde resulta esa magia? Ahora le muestro con una sola LED. Vamos a conectar, ahí tengo conectada una pila de 1,5, ¿sí? Y vamos a poner una LED, a ver si está bien puesta, así. Perdón, me parece que la estoy conectando mal. Así, vamos a poner negativo de este lado, ahí. Y lo vamos a encender. Cuando lo encendemos, miren cómo prende, ¿no? Cómo enciende una LED blanca y con una sola pila. Es decir, si nosotros queremos encenderla, por ejemplo, acá está puesto el positivo de la pila con el cable verde, ¿sí? Y el azul con el negativo. Si yo pongo acá, que está puenteado, colocamos así, no enciende para nada, está completamente apagada, ¿sí? Así, o la damos vuelta por si alguien está en duda de qué es lo que conecté, tampoco está prendida. Pero ahora venimos al ladrón de Julios y prende. ¿Por qué prende? Porque uno dice, pero ¿cómo? Si con 1,5 volt no llegamos a encenderla, ¿cómo puede ser que acá sí encienda? Bueno, vamos a la explicación del diagrama. Vamos a desconectar acá, después lo volvemos a ver. Y acá tengo un relé desarmado porque vamos a hablar de la autoinducción, ¿sí? Que ahora les digo para qué es eso. Bueno, ladrón de Julios. Esto es como si exprimieran la pila y le sacaran todo su jugo, por decirlo en bruto, ¿no? Por decirlo así nomás. Sacarle todos los julios que tenga adentro. Todas las cargas eléctricas que tienen adentro. Bueno, el tema es así. Nosotros vamos a tener, en el diagrama tenemos la bobina, ¿sí? Es una doble bobina. En realidad es una bobina que está como quebrada en la mitad, ¿no? Como una derivación central, por decirlo así, que va para un lado y de este lado va para el lado contrario, la bobina. Yo lo hice con esto, que lo van a ver seguramente en los televisores. Es un reciclado más de los que siempre hago, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Le tengo que explicar. Cuando sale la corriente de 1,5 de la pila, viene para acá y tenemos un camino que viene por este lado y por este lado. Pero ¿qué pasa? La corriente cuando pasa por acá, ¿sí? Puede llegar a pasar algo muy bajito por acá y por acá nada. ¿Por qué? Porque necesitamos que el transistor entre en saturación, ¿sí? Entonces, una cierta corriente va a querer viajar por acá, pero una buena corriente va a ir por acá y va a pasar por la resistencia de un K. ¿Qué es una bobina en una corriente continua? Un conductor, ¿sí? Y acá se genera un campo magnético no tan grande como de este lado, pero ya vamos a ir a este lado. Primero vamos acá. Viene la corriente, pasa por la resistencia limitadora de corriente y satura al transistor. El transistor funciona como un interruptor, ¿sí? Entonces permite la corriente entre colector y emisor, llegando a masa. Entonces, ¿qué le pasa a la bobina en ese momento?
En ese momento, este lado de la bobina es positivo y este lado de la bobina es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si la estuviéramos enchufando directamente a una pila, ¿no? Por un lado le damos positivo y por otro lado le damos negativo. Entonces se crea un campo magnético en esta bobina, un campo magnético grande. Pero ¿qué pasa? Cuando se genera un campo magnético grande, recuerden que está pasando una corriente, ¿no? Estamos hablando de que está pasando la corriente. ¿Por qué? Porque este se cerró. ¿Qué hizo? El interruptor, ¿cómo funcionó? A veces está abierto y otras veces está cerrado. Esto como una simulación, ¿no? De lo que hace, abierto y cerrado, como si fuera un interruptor. Bien, entonces ¿qué pasa? Como se cerró y permite la corriente entre colector y emisor, esta bobina se le generó un campo magnético, como acá, ¿sí? Entonces, como esta corriente es grande, por acá, mucho más grande que por acá, porque recuerden que un transistor, una pequeña corriente por la base hace pasar una corriente grande entre colector y emisor, ¿sí? Que muchos hacen este dibujo para que se entienda bien. Hacen una flecha como flaquita, ¿no? Como demostrando la poca corriente que pasa, y de este lado que hacen una flecha gorda, grandota, como diciendo toda la energía, toda la corriente eléctrica pasa por acá. Bien, como pasa mucha corriente por acá, los electrones que tenemos de este lado, ¿qué hacen? Como acá tienen una resistencia, dicen, bueno, la verdad que es más fácil ir por este lado. Entonces la corriente termina ganando por este lado. Entonces se van para allá. Y al venir para acá, ¿qué pasa? Al venir la corriente gruesa por acá, ¿qué le va a pasar al transistor? Y se va a abrir. ¿Por qué? Porque si vos sacás la corriente de acá, la corriente de la base, él hace el efecto contrario. O sea, si no se satura por base, entonces el transistor se va a abrir. Si se abre, entonces, ¿qué le pasa a la bobina? La bobina pierde su campo magnético. O sea, cuando la cargamos, carga su campo magnético. Cuando le damos un positivo y un negativo. Se carga de... Pero si la separamos de los polos, es decir, si yo la desconecto, acá está conectada siempre a positivo, pero si yo la desconecto, desconectar, ¿qué sería? De cerrado a abierto. Si la desconecto del negativo o de la masa, entonces la bobina está cargada en un campo magnético, pero si la desconecto, libera una energía. ¿Sí? Pero ¿cómo la libera? Con el signo contrario. Menos por acá y más por acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros la cargábamos en un campo magnético, ella era positivo por este lado y negativo por este. Pero cuando nosotros el transistor lo abrimos, ¿sí? ¿Cuándo se va a abrir? Y cuando toda la corriente se va por acá. Entonces no se satura el transistor. Entonces, cuando va a devolver la energía, pero ¿cómo? Al revés. Eso es algo de las bobinas, ¿sí? Que está relacionado con la autoinducción, que ahora se las voy a mostrar a través de esta bobina de un relé, de un relevador, ¿sí? ¿Qué es eso de la autoinducción? Bueno, entonces ¿qué pasa? En este momento, cuando la bobina está cargada magnéticamente, pero acá se abrió, es decir, está en corte el transistor, ella lo que va a hacer es liberar energía. ¿Y por dónde la va a liberar? Por acá ya no puede, porque está abierto el circuito. Entonces va a ir por la LED. ¿Y por qué ahora la LED sí prende, sí enciende? Porque ahora se le sumó la tensión de la pila más la tensión de la bobina. Recuerden que cuando nosotros ponemos dos pilas en serie, ¿qué decimos? El polo negativo de un lado, el polo positivo del otro, ¿sí? Y ese polo positivo que tiene que estar en contacto con el lado negativo de la otra pila. Pero acá no hay una segunda pila. Es una simulación, ¿no? Es como decir, la bobina se comporta como una pila, en este caso, como una fuerte fuente energética. Entonces, como es negativo de este lado
y positivo del otro, yo que dije, cuando son en serie las conexiones, que esto viene enganchado de los videos anteriores, cuando decíamos que unas pilas estaban en serie, se sumaban sus voltajes. Entonces se suma el voltaje de la fuente, o sea, de la pila, más el voltaje que se genera en la bobina. Entonces al sumar ambos voltajes, ahora sí va a alcanzar, hay una suficiente corriente para encender la LED. ¿Sí? Una vez que esto se liberó rápido, porque es instantáneo, es una velocidad increíble, la LED se prende y se apaga inmediatamente. Pero ustedes, sin embargo, cuando lo vieron acá, la LED siempre estaba encendida. Si yo conecto el ladrón de Julio, siempre está prendida. No es que la vieron prender y apagar y chau. Lo que pasa es que el ciclo se repite. ¿En qué sentido se repite? Vamos ahora a la segunda etapa. Entonces, como toda la energía se liberó, ¿sí? Y se encendió la LED, ¿por qué se apaga la LED? Porque vuelve el proceso. Cuando la bobina pierde su campo magnético, libera la energía eléctrica. ¿Sí? Libera su energía eléctrica, que va a ir por acá. Entonces, como liberó la energía eléctrica, vuelve a empezar el proceso de otra vez saturamos al transistor. Porque termina ganando por este lado. Por este lado es el camino como más fácil para el electrón, para viajar a masa. Porque por este lado está abierto el transistor. Entonces al estar abierto no puede pasar a masa. La corriente, la mejor parte de la corriente va por acá, la mayor parte de la corriente. Entonces lo satura. Al saturarlo, ¿él qué hace? Se cierra. Si se cierra, ¿qué pasa en ese momento? La bobina se recarga de campo magnético. Entonces como se recarga de campo magnético, la corriente de acá va a ir por este lado, porque acá como tiene una resistencia, le va a costar más viajar por acá que por el otro lado. Es decir, va a ir para allá. Entonces cuando vaya para allá, vuelve otra vez lo que había explicado anterior. Se suma el voltaje de la pila con el voltaje de la bobina. Entonces al sumarse los dos voltajes, viaja una gran corriente por acá y prende otra vez la LED. ¿Por qué viaja por la LED y no por acá? Porque recuerden que cuando la energía se vaya para allá, este se vuelve ¿a qué? A abrir. Por eso es una oscilación. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Rapidísimo lo hace, en una gran velocidad. Y la LED que está pasando se está encendiendo y se está apagando. Se está encendiendo y se está apagando. Pero lo hace tan rápido que nuestro ojo no lo puede captar. Entonces por eso siempre la LED se ve prendida. Pero en realidad ella está encendiéndose y apagándose, ¿sí? Se está encendiendo y se está apagando, pero lo hace muy rápido. Entonces no llegamos a verlo. Es como la senoidal de nuestra casa, ¿no? La señal de lo que es la luz de nuestro hogar también está prendiendo y apagando las luces, pero sin embargo es tan rápido, pues son 50, 60 hercios, que serían 50, 60 ciclos por segundo. Entonces, bueno, ves la luz que se prende y se apaga. Está como prendida y chao. Bueno, esto es algo similar también. Pero no es senoidal puro, ¿eh? Bueno. Entonces, eso es el secreto, digamos, del ladrón de Julio. El ladrón de Joules, ¿sí? En donde, para repasar cortito, teníamos la energía de la pila. Entonces, como se va a acumular una energía de campo magnético en la bobina, cuando se libere esa energía y vaya por acá, se van a sumar los voltajes. Se suma el voltaje de 1,5 más el voltaje de la bobina, que acá le hice como si fueran dos pilitas, ¿no? Esto equivale a una pila, ¿sí? Y esto equivale también a otra pila en serie. Por esa razón la LED enciende, porque es mayor. ¿Por qué puse 1,5 entre comillas? Es referido al voltaje. ¿Por qué? Y porque no siempre es 1,5, no es perfecto, porque la bobina depende de la cantidad de vueltas que le pongan, el grosor de los alambres, todo, va a dar un X porcentaje de voltaje, ¿sí? Pero más o menos se asemeja a la cantidad de energía con la cual fue cargada, es decir, ¿con cuánto fue cargado? Con 1,5. Entonces cuando libere va a liberar más o menos 1,5, ¿sí? Más o menos, no va a ser exacto. Pero es lo suficiente para encender una LED de 3 volt. Bueno,
Esto de la autoinducción, ¿a qué me refería? Vamos a ver estos dibujos. Cuando nosotros cargamos una, ¿cómo es que se dice? Una bobina con una pila de 1,5, su parte positiva es de acuerdo a la conexión con el polo positivo. Entonces la bobina va a ser positiva de este lado y negativa del otro. Pero, acá se le genera un campo magnético, ¿no? Pero cuando las separamos, se puede separar de ambos polos o de uno solo. Supongamos que este nunca lo separamos. No importa, basta que uno se separe para que se corte la corriente. Entonces, cuando la bobina se deja de suministrarle energía, ella ya estaba cargada. Entonces, cuando vos la desconectás, ella, ¿qué hace? Todo el campo magnético que tenía, por eso le hice varias líneas acá, de como la línea de fuerza del campo magnético, se hacen menos, es decir, como que se va el campo magnético. ¿Pero en qué se transforma? En energía eléctrica. ¿Pero en qué? En los signos opuestos, en polaridad opuesta. En una polaridad opuesta. Eso es lo más importante que tiene una bobina. Es decir, se carga con una fuente de energía, ella genera un campo magnético, pero cuando la desconectamos, su campo magnético libera a la inversa la corriente, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace? Invirtiendo los polos. Fíjense que de este lado era positivo y ahora pasa a ser negativo. Y este que era negativo pasa a ser positivo. Como la LED está enchufada con los polos que está bien, con los que tiene que funcionar, negativo entra por negativo y positivo por positivo. Es decir, que gira así la corriente. Entonces, ¿qué pasa? La LED enciende. Eso es la autoinducción. Yo acá, este ejemplo, estas dos cosas, está puesto en este proyecto, ¿sí? Ahora voy a desenchufar el ladrón de Julio un minutito y vamos a usar la autoinducción. A ver, fíjense que esto está alimentado por una sola pila, ¿no? Y va por estos caminos. El de afuera es el negativo y el de adentro es el positivo, así como yo lo puse, ¿no? Esto quedó de la versión anterior, del video anterior, que bueno, era que con el interruptor prendía el foquito. Y fíjense que con 1,5 el foquito prende muy poquito. No llega para, ni sirve para una linterna. Pero esto quedó del video anterior, eso no le da en bolilla porque no. Lo que importa son estos cables. Lo usé porque así me conviene colocar la pila ahí, es más cómodo. Bien, cuando nosotros apretamos el botón, lo que estamos haciendo es cargando el relé. ¿Con qué? Con un campo magnético, porque es un electroimán, ¿sí? Entonces está conectado a través de los cables amarillos y cuando yo suelto, fíjense que la luz se prendió. No sé si la lograron ver una milésima, es rapidísimo. Yo suelto y se prende. Suelto, a ver, ahí se carga el electroimán, o sea, el campo magnético de la bobina, y cuando suelto, no sé si lo agarra ahí me parece que agarra. Cuando suelto, libera la energía a la bobina y prende la LED. Aunque sea por un instante, ¿sí? Ahí creo que se vio. Bueno, ¿eso qué sería? Bueno, es esto lo que les expliqué. Porque en esto se basa el ladrón de Julio, ¿sí? Es muy rápido esto de la carga de la bobina, la descarga de la bobina. Todo pasa muy rápido, ¿sí? Pero pasa tan rápido que la retina de nuestro ojo no tiene la velocidad para captar eso de los cambios. Entonces cuando yo conecto, vos ves una luz encendida y chao. Ves la LED encendida, ¿sí? Y nada más. Y esa LED la podemos encender con una sola pila. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Para mostrarles lo que es un ladrón de Julio, que va a exprimir a la batería lo más que se pueda. Fíjense cómo nosotros seguimos conectando acá las LED y sigue habiendo otra LED encendida. No solamente una, podés prender más. Podemos hacer, qué sé yo, otra más. A ver si ahí tenemos más luz. Tercera LED encendida. Fíjense que iluminan bastante, no es que alumbran poco. Vamos a hacer un experimento en un video próximo, a ver si esta prende. Acá prende una verde. Fíjense ya, ¿cuántas tenemos prendidas? Tenemos 3 blancas que iluminan bien y mira la verde. Con un buen brillo, ¿sí? Y todo con una sola pila. La verdad que es muy bueno esta oscilación que provoca las bobinas con el transistor. Está muy piola. Mirá, acá agrego otra LED y también está encendida.
Y habíamos dicho que con una pila ni siquiera podíamos prender una LED. Y acá ¿cuántas son? 5 LED prendidas. Vamos a agregar una quinta LED. A ver si la pongo acá, de este lado. A ver ahí. Y prendemos la de color azul. Ahí está. Que tampoco no tiene un gran brillo, pero bueno, la verdad que ilumina. Ahí lo alumbro bien desde arriba. Fíjense que las LED están bastante bien. Esta verde mucho más todavía. Y miren cuánto rinde, ¿no? Una sola pilita. Pero bueno, esto es transformación de energía. Tampoco van a pretender que esto sea energía libre ni nada por el estilo, porque no lo es. Es puramente la transformación. Se usa esa oscilación que provocan las bobinas con el transistor y el paso es el que le había contado, ¿no? Como que en una milésima de segundo, por decir así, ¿sí? por decir la velocidad con la que pasa, se suma el voltaje de la pila con el voltaje del campo magnético que se está yendo. Recuerden que el campo magnético cuando se va invierte los polos, ¿sí? Y al invertir los polos es como si unieras dos pilas. Entonces por eso la LED prende. Esa es digamos, como la explicación básica y fácil de un ladrón de Joules. No tiene otra cosa, es más que nada eso. No tiene otra cosa. Y se va a venir un nuevo video en donde vamos a combinar un poco de ladrón de Julios con un generador eléctrico chiquito, con un dínamo, y vamos a ver cuánto rinde, cuánto podemos hacer encender varias LED y a ver qué luz podemos llegar a sacar para una bici, ¿sí? Para una bicicleta. Así que bueno, si te gustó el video, dale pulgar arriba, suscríbanse los que son nuevos, por favor, que en mi canal van a encontrar todas explicaciones básicas, sin palabras técnicas, solamente entendiendo un poco de cómo se comporta la electricidad frente a los distintos componentes en electrónica, ¿sí? Y vamos a armar juntos algunos proyectitos de audio y otros proyectos nuevos que van a ir saliendo, temporizadores, como para que se vayan metiendo en este mundo, ¿no? Así que bueno, un beso a todos, nos vemos en un próximo video. Chau.